Muy bien, el ministro de Salud decretó alerta sanitaria por el coronavirus para todo el territorio nacional. Además, la enfermedad preocupa también a los exportadores nacionales de fruta, también la minería y los salmones, en su mayoría porque envían estos productos a Chile. Muchos contenedores siguen en el gigante asiático sin poder ser abiertos. Tamara Vilogrón nos va a informar al respecto en vivo. Adelante, Tamara. Buenas tardes. Hola, sí, muy buenas tardes. Esta mañana el ministro de Salud, Jaime Mañalich, decretó finalmente alerta sanitaria para todo el país a raíz de este coronavirus, esta infección que está afectando arduamente a todo el mundo. ¿En qué consiste esta alerta sanitaria? Básicamente es una medida que permite reforzar la atención en las redes hospitalarias, en todo lo que es la red asistencial y lo que implica todo lo que son los recursos para hospitales, la flexibilidad también para contraer más personal en caso de que sea necesario y sobre todo para habilitar camas críticas y adquirir insumos, sobre todo para si es que en algún momento se llegase a confirmar. Por el momento no hay ningún confirmado por esta infección del coronavirus. Las autoridades lo han descartado, no hay casos de sospechosos de coronavirus, asegurando que la enfermedad no ha llegado a nuestro país. También las autoridades han reactivado todo un protocolo, sobre todo en lo que es en aeropuertos, en todo lo que es en puertas y todo lo que es en la movilización terrestre. ¿Qué dijo el ministro de Salud, Jaime Mañalich, por esta alerta sanitaria que se decretó para todo el país? Lo escuchamos a continuación. Nosotros ya firmamos la alerta sanitaria correspondiente a coronavirus. Ayer el señor Contralor tuvo la gentileza de validarla. Se publica en el Diario Oficial, es un decreto largo. Se publica mañana en el Diario Oficial y por lo tanto con eso entra plenamente en vigencia para todo el territorio nacional, de manera tal que si tenemos que escalar en medidas, tenemos que contar con, como ya se sabe, más presupuesto para contratar estudiantes de medicina o mover gente de un lado a otro o poner, como estamos poniendo, máquinas, dispositivos para detectar mediante PCR en todos los hospitales de la red, los hospitales importantes, de manera tal que las muestras no tengan que venir a Santiago si hay un caso sospechoso en Arica, que va a estar listo la próxima semana. Todo eso está permitido y no tenemos que hacer grandes tramitaciones para responder a esta amenaza. Sí, es importante contar con los recursos antes de la llegada de algún caso de coronavirus, por eso también es importante este detalle del Ministerio de Salud, porque la alerta sanitaria permite dotar a las autoridades de salud y también de los servicios públicos de facultades extraordinarias. ¿Qué quiere decir? Que puedan, entre otras cosas, comprar servicios para transporte aéreo y terrestre, tal como lo decía recientemente el ministro. Si es que hubiese un caso en Arica, tendría que ser trasladado entonces vía aérea a Santiago, por ejemplo. También se contempla la contratación extraordinaria de personal, realizar la conversión de camas en los hospitales y la coordinación con otros servicios públicos. También con esta medida será posible aumentar los controles sobre fuentes de agua potable, también los sistemas de alcantarillado y la adquisición de equipamiento. Sobre todo la adquisición de equipamiento ya se ha hecho una inversión relevante, sobre todo con lo que tiene que ver con las mascarillas, con los guantes, con todo esto que implica también evitar que el propio personal médico se contagie de esta enfermedad. Se tiene que realizar de una manera muy, muy cuidadosa, porque ya hemos visto en casos, por ejemplo, que se han presentado en China, de médicos que han estado tratando pacientes y que también han muerto. Bueno, de hecho, el médico que alertó sobre la existencia de este virus murió. Ayer fue dada a conocer la noticia bastante confusa. Primero, la OMS contó que estaba muerto, después del hospital de Wuhan dijeron que no, que estaba crítico y después confirmó su muerte. El gobierno. El gobierno chino. Ahora, pongamos en contexto, las autoridades sanitarias del país, del gigante asiático, dice que hasta el momento, según el último reporte, son 636 las personas que han muerto. Ya superó del SARS del año 2003 en términos de muertes, y los contagios por el momento confirmados son 31.161. Pero ahí hay que hacer una diferencia en cuanto a la mortalidad. Exacto, el nivel de mortalidad de este virus es muy bajo respecto de lo que era el SARS. 3%. Un 3% aproximadamente, mientras que el SARS era entre un 9 y un 10%. Es de baja mortalidad, pero es de muy rápido contagio, de mucha facilidad de contagio. A ver, por el momento, hasta la medianoche de China, se habían registrado 4.821 casos graves en ese país y 1.540 personas han sido dadas de alta
es decir, se recuperaron de la enfermedad. Por el momento, la Comisión asegura que se ha realizado seguimiento médico a más de 314.000 pacientes en contacto cercano con los infectados, de los cuales unos 186.000 siguen en observación. Eso es para ponerle en contexto lo que está pasando. Ya hay varios casos, se han registrado muertes también fuera de China, en Filipinas y en Hong Kong, y la situación, por lo menos a nivel mundial, sigue escalando. Hay un argentino que es el primer latinoamericano que está infectado en un crucero. Hay varios cruceros que están en este minuto en observación y algunos con ya contagios que están absolutamente declarados. Bueno, y en el mismo crucero, en donde hay además un matrimonio chileno que está en esta cuarentena y también, por supuesto, tienen todas estas medidas de seguridad. Ellos han conversado con algunos medios de comunicación, entregando también mayores detalles de cómo se evita el contagio al interior de esta embarcación. Tamara, es muy relevante lo que tú nos estás diciendo sobre este anuncio del Ministerio de Salud de decretar la alerta sanitaria, porque se cuentan con recursos de manera anticipada al momento de enfrentar esta enfermedad que de alguna u otra forma podría llegar a nuestro país ya dentro de los próximos días o semanas. Sí, claramente. Y eso también es lo que tiene bastante preocupado a las autoridades y a todo lo que tiene que ver con las exportaciones del país. Sobre todo el coronavirus tiene bastante preocupados a todo lo que es ese sector, porque ya anunciaron que hay 1.500 embarcaciones que están varadas en pleno mar, que tienen que llegar a China. Y también hoy día en esta reunión que hizo el ministro subrogante de Relaciones Exteriores junto al ministro de Economía, Lucas Palacios, y todas distintas asociaciones de exportadores público y privado, es que hay que mantener la calma. Ellos se quieren adelantar ante cualquier eventual llegada del coronavirus a nuestro país. El gigante asiático es parte importante de nuestra economía. Ellos son los principales países que reciben parte de nuestras exportaciones, y sobre todo lo que es la fruta, que tiene bastante también preocupados por eso, por todo lo que tiene que ver con la mantención de la fruta que está varada en el mar, ahí en pleno mar, para llegar a China. Entonces, por eso es que realizaron esta reunión y se van a seguir realizando también para anticiparse ante cualquier eventualidad. ¿Qué dijeron en esa reunión? Así que pasemos a escuchar lo que dijeron los ministros subrogantes de Relaciones Exteriores. Nosotros tenemos confianza de que las autoridades chinas están tomando todas las medidas bien, ¿no es cierto?, óptimas para poder manejar la enfermedad. También creemos que esto debiera tener su pic ahora en las próximas semanas. Si no ahora, estamos dentro del pic, y luego ya esto vuelve, entre comillas, a la normalidad. A ver, con la fruta nuestra, los pics de cosecha nuestros son ahora en febrero, marzo, ¿no?, en general. Por ejemplo, la uva de mesa se ha desplazado las cosechas por variedades, por fechas, a febrero. Por lo tanto, esa fruta estaría llegando en los próximos 50, 60 días a China. Por lo tanto, tenemos tiempo. Claro, ahí escuchamos las palabras del presidente de Fede Fruta, y eso claramente es lo que demuestra ahora lo que está pasando con nuestra economía. Si bien el coronavirus está llegando, está impactando de manera global, y también tiene bastante preocupados a lo que sería la economía chilena, porque es una situación que los tiene muy preocupados, y que claramente esta reunión básicamente era para anticiparse ante cualquier eventualidad. Y sobre todo hay que esperar qué va a pasar con el Año Nuevo Chino, que termina este lunes, para ver cómo se reactiva la economía chilena, todo lo que es el mercado local chino, bien digo, y también qué va a pasar con nuestra economía, sobre todo con las exportaciones, que tienen bastante preocupados a la economía. Efectivamente, bueno, ya el ministro Antonio Walker, en una declaración bastante optimista, el ministro de Agricultura, señaló que si bien la situación preocupa, no es alarmante desde el punto de vista que las cadenas de frío se han podido mantener, sobre todo para las cerezas. Hay también nectarines y otros frutos, pero la gran mayoría son cerezas. El cobre también, por el momento, si bien están un poquito en alerta, tampoco hay noticias malas al respecto. Y los salmones también puede ser. Lo que decía también el ministro es que a partir de la próxima semana, como tú bien decías, Tamara, termina este feriado que se extendió, ¿no? Este feriado por el Año Nuevo Chino, que se extendió obviamente por el coronavirus, hasta el próximo lunes, y en definitiva deberían empezar a retomar cierta normalidad los mercados mayoristas en China. Eso es lo que se espera, y se espera con ansias, evidentemente. Las exportaciones, Chile es un país exportador, China es nuestro principal socio comercial, y evidentemente necesitamos que se normalice lo antes posible. Vamos a ver
El impacto, después seguramente ya con el tiempo se podrá hacer algún tipo de evaluación, pero lo concreto es que una buena parte de las exportaciones en este minuto está en la incertidumbre y eso es necesario que se normalice lo antes posible. Ojalá que el optimismo del ministro Antonio Walker, el ministro de Agricultura, se vea ratificado este lunes 9 de febrero. Muchísimas gracias, Tamara. Que tenga buenas tardes. Buenas tardes.